Muy buenos días. Hoy es lunes 13 de enero de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como se preveía, fue negado el nuevo logo uribista, porque dice que es el uribismo, entonces está prohibido que haya también uribismo. El gobierno del presidente Santos con su aliado el Consejo Nacional Electoral están dispuestos a hacer cualquier porquería, cualquiera, la que sea necesaria, para impedir la presencia de Uribe Centro Democrático en las elecciones del 9 de marzo. Se quieren robar esas elecciones con las armas que tengan que utilizar. Nada les queda lejos, nada. Y saber que los diálogos de La Habana se hacen dizque para robustecer la democracia, en un país donde acaban la democracia y le cierran todos los caminos de expresión a una parte inmensamente grande del pueblo colombiano, los que quieren expresarse con la lista uribista. Esto no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Es el presidente Santos con el Consejo Nacional Electoral, por una parte, llenando de mermelada a los miembros de la famosa Mesa de Unidad Nacional, es decir, repartiendo la plata del Estado para conseguir ventajas, y por la otra, cerrándole todos los caminos de expresión al presidente Uribe y a su gente. El uribismo ni siquiera se puede expresar como uribismo, no, está prohibido. El presidente Santos y el Consejo Nacional Electoral harán lo que sea necesario, repetimos, lo que sea necesario para ganar las elecciones robándoselas. Se las están robando desde ahora. Esa es la única verdad. Gobierno cambia su posición sobre los refugiados cubanos. Ahora les va a permitir que presenten su solicitud para ser reconocidos como refugiados. Ahí hay un problema con Fidel Castro. Todo el derecho está en favor de estos hombres que no quieren volver a Cuba porque sabe que lo que les espera es la cárcel. Desde luego que Cuba dice que en absoluto, que no les pasará absolutamente nada, que allá los tratarán como a cualquier ciudadano, que no hay ninguna persecución política en su contra. Eso es lo que dicen. Estos, los que están aquí, saben qué es lo que les va a pasar. Pero el problema es que Fidel Castro es el dueño de la paz de Santos. Y entonces le dice, usted no me hace escándalo con estos 5 y me los manda para Cuba. Problema serio tiene el gobierno colombiano en esa materia. Ahora resulta que el cantante se fue para Cuba por razones humanitarias. Lo dijo Humberto de la Calle Lombana y no se puso colorado. El doctor de la Calle Lombana ha avanzado en una carrera hacia el cinismo desbocada. Y entonces se pone serio y dice, no, es que por razones humanitarias lo tenemos acá y las FARC tienen todo el derecho a decir quiénes son los miembros plenipotenciarios de su mesa. Entonces, ¿en qué estamos? Van a sacar de la cárcel a los peores bandidos y se los van a llevar para Cuba. Esto que pasó con el cantante es sencillamente grotesco. Pero en eso andamos. Hablemos un poco de la situación internacional. Murió Ariel Sharon, uno de los grandes de la política israelí de los últimos años. Llevaba 8 años en coma, un sufrimiento enorme para su familia. Murió Ariel Sharon, uno de los grandes de la política israelí. Y volvamos ahora al Vaticano. El Papa Francisco ha dicho categóricamente no al comunismo. El comunismo es ateo. El comunismo es la negación de la libertad. El comunismo es la negación de todas las formas de progreso social y personal. No al comunismo, dice el Papa Francisco. Y venimos a Colombia. El payaso del circo. Petro
hizo una manifestación el viernes. Aspiraba a reunir 250.000 personas llegadas de todos los lugares de Colombia. En los cálculos más optimistas del propio petrismo se habla de 7.000 personas. Los cálculos más objetivos dice que llegaron 1.000 personas. La plaza de Bolívar sí está llena, pero de cambuches, mantenidos con el presupuesto distrital, con gente que está ahí desde hace mucho tiempo, desayunando, almorzando y comiendo por cuenta del erario público. Petro debería estar en la cárcel por peculado hace rato, pero como es de izquierda, todo se le permite. Hay una noticia muy preocupante. Dicen en México que el general Óscar Naranjo, contratado por el BID para servir de asesor al gobierno mexicano en temas de seguridad, está muy cercano a los llamados paramilitares de México, que no son paramilitares, no tienen ningún contacto con los militares mexicanos, son autodefensas mexicanas. Allá en México, en algunos lugares, en Michoacán, por ejemplo, lo que se está preparando es una guerra civil. Y ahí está Óscar Naranjo. A propósito, recordábamos el discurso de Rodríguez Chacín sobre las relaciones de Naranjo y Wilmer Varela, recordando a su hermano Juan David Naranjo. Desalojados de la calle 116, los 90 desplazados que permanecían allá. Petro los invita y después los sacan de su sitio. La clave del turismo a Colombia es que está creciendo mucho el turismo a Colombia. Ya quedamos advertidos de cómo es ese crecimiento. Es que el 40% de los turistas que llegan a Colombia son colombianos que vienen a visitar a su familia. Maravilloso crecimiento del turismo. Los desplazados del Chocó, sigue la historia, y el cura Giraldo ahí, y el presidente Santos diciendo que no hay paz como la paz de Colombia. La inversión extranjera en el país habría sido de 16.800 millones de dólares el año pasado. El crecimiento está en las inversiones de portafolio, es decir, en los capitales golondrinas que llegan para ubicarse estratégicamente en la compra de papeles de renta fija o de renta variable que garanticen ganancias muy rápidas por cuenta de los colombianos. Irán gana tiempo y dinero. El nuevo acuerdo. Para el 20 de enero estará listo el nuevo acuerdo, que consiste en lo fundamental en que Irán seguirá recibiendo dinero de regreso, que mucha falta le hace, que se permitirán inversiones en su territorio, de lo que mucha necesidad tiene, pero los avances reales en materia de paz no se ven por ninguna parte. En Siria sigue la guerra entre la oposición. 700 muertos en una semana. Lo de Siria es la peor catástrofe humanitaria de muchísimos años. Y el presidente Obama ahí. Ya la gente no la matan con armas químicas, ya cumplió su cometido, que se maten en Siria. Quien maneja todos los hilos del poder y quien es la fuente de todas las desgracias en Siria es Rusia. En Irak, 34 muertos fue la ración de ayer. Egipto está en vísperas de un referendo para aprobar una nueva constitución y hay enfrentamientos en varias universidades entre los seguidores de Mursi, que son los ortodoxos islámicos, y los que quieren un Egipto libre, un Egipto democrático, un Egipto distinto. La primera dama de Francia, con crisis nerviosa, internada en un hospital cuando supo que su compañero, que es como lo llaman ahora, antes eran el marido o el esposo, su compañero anda con otra mujer, una
actriz francesa muy famosa por sus intervenciones en política. Y amanece esta mañana la Bolsa de Colombia después de una caída en picada. 15.000 puntos, más de 15.000 puntos. Era el índice general de la Bolsa de Colombia hace un año. Ahora es de 12.583. Bueno, entonces Jessica López. Hola, doctor Londoño. Pues sí, yo les cuento que mientras ustedes aquí hablan de noticias nacionales, yo estoy asombrada viendo los periódicos internacionales porque la crisis en Siria, como usted lo dijo al comienzo del programa, no tiene dimensiones. Estoy impresionada con la situación de los civiles. Hay que contarle, en primer lugar, a nuestros oyentes hablando de Siria, que hoy la prensa del mundo tiene sus ojos puestos en París, porque hoy allí llegarán el señor John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller de Rusia, el señor Sergei Lavrov, y varios representantes de la ONU. El motivo es hablar precisamente de este país, de Siria, de cómo resolver la crisis política que tiene esa nación árabe en una crisis sin precedentes. La administración Obama, que como usted lo dijo, sigue apoyando soluciones diplomáticas para resolver esta, una de las peores crisis de los últimos años, donde recordemos han muerto más de 130.000 personas, incluyendo más de 7.000 niños, emite hasta ahora un comunicado donde condena la catástrofe humanitaria que se vive actualmente en Siria, precisando que se requiere presionar mucho más al gobierno del señor Bashar al-Assad para que cumpla su promesa de permitir la entrega de suministros a civiles sirios que siguen siendo blanco de estos terroristas, los terroristas de la oposición. También es importante señalar que en 9 días de combates más de 700 personas han muerto, y lo que usted dijo al comienzo del programa, la oposición que pelea contra Bashar al-Assad, hay enfrentamientos internos, y ahora lo que está pasando es que los miembros de grupos afines a Al-Qaeda y otros combatientes islamistas se están peleando entre ellos, y las cifras hablan de más de 700 personas, lo que les estoy diciendo. Lo que dicen ahora es que Homs y la provincia de Deira son un infierno total porque ya la gente no sabe a qué hacer, los civiles no saben a dónde acudir en medio de estos enfrentamientos. Y mientras eso se da, pues en París vamos a ver qué dice las dos principales partes, Estados Unidos y Rusia, porque Rusia sigue apoyando abiertamente al gobierno de Bashar al-Assad y al parecer está exigiendo que Irán sea tenido en cuenta en estas conversaciones que inician hoy en la ciudad de París. Bueno, esta es la situación en Siria. Ahora lo que faltaba. Estalló una nueva guerra al interior de la oposición. Una nueva guerra que dejó 700 muertos en una semana. Guerra de verdad. Entre los islamistas radicales y los que son oposición. Oposición llamémosla seria, democrática, con algún impulso hacia la libertad de Siria. Entonces, dos guerras. Entre la oposición entre ella y la oposición contra el régimen. Mientras tanto, Bashar al-Assad se estará frotando las manos y diciendo, dejémoslos que se maten. ¡Qué horror lo que está pasando en Siria! Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Hoy abrimos la semana concentrados en Ecopetrol. No le quitamos el ojo de encima a Ecopetrol y a las difíciles situaciones que está enfrentando la estatal petrolera. Son varios los frentes que está teniendo que campear la compañía. Entre ellos, la baja de precios en la acción, lo hemos registrado acá. Es una caída que ha alcanzado más del 20% y que ha puesto al título en precios de 2011. También se habla mucho por estos días y ha generado preocupación el muy sonado caso de corrupción de un funcionario de Ecopetrol con PetroTiger, caso en el que ya hay un norteamericano tras las rejas en su país y caso del que uno esperaría en Colombia ya hubiera resultados, pero la justicia sigue cojeando en nuestro país y todo esto a pesar de que se dijo en un primer momento que la Fiscalía y Ecopetrol habían colaborado en las investigaciones que adelantó el FBI en nuestro país por este caso. Lo cierto es que tan solo la semana pasada, salió el presidente Santos a decir que instauraría las denuncias penales correspondientes. Además de estas situaciones que son muy puntuales, bueno, de este tema de la corrupción pueden derivarse demandas muy cuantiosas por el tema de los sobornos. Estamos también pendientes de qué puede llegar a pasar en esa materia en Ecopetrol, pero además de esas situaciones que son muy puntuales, también hay un malestar general con el presupuesto proyectado para este año, así como los retos que plantea la modernización de las refinerías, de la de Cartagena y de la de Barrancabermeja.
Petrolera. Son muchas las situaciones, 5 frentes los que está, digamos, teniendo problemas Ecopetrol, y un año bastante difícil el que está en el panorama para Ecopetrol. Muy complicada la situación de la estatal petrolera, y pues de esa situación estamos muy pendientes aquí en La Hora de la Verdad. Nos parece que los temas esenciales son ese de la corrupción y los problemas de orden público que tiene que enfrentar la petrolera. Y se me quedaba, doctor Londoño, el remesón en la Junta, ¿no? Ya está todo el revuelo de la Junta, el doctor Fabio Echeverri sale y bueno, ahí hay... Bueno, pero eso será en la asamblea. Sí, pero entonces será una asamblea que dicen se está cocinando a las carreras. Es lo que ha dicho el doctor Echeverri. Bueno, pero no puede haber asamblea antes de que haya balance y balance auditado, y me parece que antes de marzo será muy difícil que hagan asamblea. Hay noticias de que quieren sacar al doctor Fabio Echeverri a toda costa y a la carrera. ¿Qué quieren hacer con Ecopetrol? Pues convertirlo en otra arma preelectoral. De eso no cabe duda ninguna. Jugando con la plata de la gente, jugando con el patrimonio del país, con tal de sacar ventajas electorales. Es que aquí no les queda lejos nada es nada. Y hacen censo agropecuario en esta época. Y eso es por todas partes. Centenares de empleos, modifican la Fiscalía General de la Nación, 3.500 empleos nuevos, todo en vísperas electorales. Bueno, vamos, Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de La Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia del decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos en uso de las facultades extraordinarias que le confirió el Congreso de la República, con el cual pretende la reforma de la Fiscalía. La reforma crea 5 nuevas policías judiciales y permite la vinculación de 3.500 nuevos funcionarios. El nuevo decreto permite la creación de una nueva institución universitaria adscrita a la Fiscalía General de la Nación. La reforma integra a la justicia colombiana los cambios que requiere la justicia transicional del marco jurídico para la paz, incluyendo en la justicia los requerimientos de la Mesa de Negociaciones de La Habana. Sobre este cambio, manifestó el fiscal que se trata de un nuevo modelo de investigación, creándose por medio del decreto una dirección de muy alto nivel encargada de las investigaciones sobre derechos humanos y la justicia transicional. Mientras que se favorece la justicia que se quiere implementar para el denominado posconflicto, la justicia en Colombia cojea de cuenta del presupuesto que le asignó el gobierno a la rama judicial para la implementación del Código General del Proceso. Al respecto, dijo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Munar, haber pedido 4.234.000 millones, pese a que el gobierno solamente apropió para dicho plan 2.791.000 millones como inversión. Existe pues un desfase cercano a los 2 billones. Mientras tanto, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Munar, manifestó que cubrirá este desfase de cuenta de los jueces de descongestión. Doctor Londoño, ¿qué se piensa sobre la nueva justicia que quiere implementar el gobierno en el país? A la carrera. Esto es para darle gusto al fiscal y para crear 3.500 empleos nuevos con altos salarios, son fiscales investigadores, para darle un poder enorme a la fiscalía, probablemente para no hacer nada, pero sí para golpear al enemigo. Y el enemigo es todo partido político que no esté con el presidente Santos. De manera que esa es una nueva arma de presión, una nueva forma de creación de empleos por todas partes. Ahí salió el doctor Perfetti hoy dando unas declaraciones a María Isabel Rueda diciendo que el censo agropecuario no tiene nada que ver con las elecciones de marzo. Nada que ver, doctor Perfetti, le creemos perfectamente. Usted no se preocupe, que todo eso es pura lógica. Que el censo está perfecti. Sí, todo está perfecti, doctor Perfetti, así como somos todos una partida de taraos, porque los colombianos somos así, el único inteligente es usted, el único que pretende que no nos damos cuenta los demás de lo que usted está haciendo. Desde el DANE, haciendo política con todos los instrumentos que debieran ser utilizados para hacer una política seria en bien del país. Entonces, ahora es Ecopetrol, es el cambio de la Fiscalía General de la Nación,
Ya tenemos el dato, Sí. lo acabamos de verificar. Hay asamblea extraordinaria de Ecopetrol el 23 de enero para sacar de la junta directiva a Fabio Echeverry Correa. Sí, los puntos principales de la agenda serán designación del presidente de la asamblea, designación de la comisión de elecciones y escrutinios, de la comisión de revisión y aprobación del acta y elección de miembros de la junta directiva. Asamblea extraordinaria. Asamblea extraordinaria. Es una extraordinaria para sacar a Fabio Echeverry Correa y para utilizar a Ecopetrol en vísperas electorales como arma electoral. Les importa un pepino que la acción se venga al piso, porque obviamente los inversionistas quedan advertidos y los que se den cuenta que están utilizando a Ecopetrol con fines políticos salen corriendo y la acción va a caer de manera dramática. Eso le importa un pepino al presidente Santos, con tal de poder utilizar a Ecopetrol como herramienta política. De manera pues que estas son las situaciones. Vamos a ver si ahora sí tenemos al aire a William Calderón. Sí, señor. Buenos días, doctor Londoño. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 13 de enero del año 14. Son las 6:28. El presidente Santos pidió redoblar los esfuerzos para mejorar la seguridad en el sufrido departamento del Chocó, al instalar una nueva fuerza conjunta, la neutralización de los terroristas de los frentes 34 y 57 de las FARC y sus cabecillas en ese departamento. El presidente Santos señaló que la seguridad en esta región se ha venido deteriorando y es necesario que las autoridades redoblen esfuerzos para evitar actos delictivos, pues siguen en aumento. Mientras tanto, el Frente 57 de las FARC, el Mario Vélez y sus secuaces Yuri y Pablo, ingresan al municipio chocuano de Río Sucio, originando el desplazamiento inmediato de 23 familias afincadas en La Honda. Por otro lado, el expresidente Uribe manifestó que el accidente de un helicóptero en Anorí fue por causa de las FARC, donde murieron 5 integrantes del Ejército Nacional. Esto no fue un accidente, fue un acto terrorista del grupo guerrillero, acotó el expresidente. La empresa aérea dueña del helicóptero confirma que fue impactado por el grupo terrorista. Esta es una nueva trampa de las FARC, consentida por el gobierno, dice el presidente Uribe, consentida por el gobierno nacional, que son tan tramposos como los que hacen trampa. Como quien dice, es tan tramposo el que la hace como el que la consiente, manifestó el presidente Álvaro Uribe Vélez. Esa es la situación, pues, situación dramática en el Chocó, allá en el norte del Chocó, donde es amo y señor el cura Javier Giraldo, con su comisión intereclesial, asociado con las FARC, que son las que desplazan a los campesinos y los siguen desplazando, en plena paz, porque estamos en el periodo de paz navideño de las FARC. ¿Cómo ir a ser entonces la época de la guerra? Pero ya se inician las conversaciones con el cantante, por razones humanitarias. Humberto de la Calle se abrazará con el cantante en La Habana. Otro personaje para saludar y otro elemento para hacer de esa mesa una mesa tan productiva y tan interesante. Ya podrán cantar vallenato. Sí, una mesa muy coja, ¿no? Porque se va el cantante, pero dicen sí, que se integra al equipo, pero que no estará presente al comienzo en las negociaciones, porque tiene muchos chequeos médicos, tiene un muy débil estado de salud, dicen allá. Lo que uno se pregunta es por qué entonces el famoso cantante saca una declaración en la que dice que va a brindar con no sé qué trago y bueno. Y también se pregunta uno de qué le sirve a la guerrilla llevarse a un enfermo a negociar. Pues claro, la respuesta es obvia, pero bobos no somos, ¿no? No, pero además él estaba sometido a toda clase de tratamientos médicos en Venezuela. ¿O será que la medicina en Venezuela anda tan de capa caída que a la gente, a los enfermos, se los tienen que llevar de Venezuela para Cuba? En últimas es la misma medicina hoy en día, ¿no? Bueno, así pasó con el presidente Chávez, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, recuerdo. Al presidente Chávez se lo tuvieron que llevar para Cuba para matarlo en Cuba.
El presidente Chávez se murió por falta de atención médica. Eso no cabe ninguna duda. Entonces lo mataron en Cuba porque era terrible que lo mataran en Venezuela. Se lo trajeron para Venezuela. Uno no sabe si ya el cadáver o ya un hombre en plena agonía para hacer la pantomima en Caracas con el cantante. ¿Qué fue lo que pasó? Los médicos en Venezuela no están en condiciones de atender ni siquiera a sus huéspedes ilustres, que son los miembros de las FARC. Sí, eso pues. Entonces el problema es que se llevan a un tipo enfermo, de negociador, un tipo que en realidad lo que va a hacer es recibir tratamiento médico y no estar al frente de las negociaciones, que la negociación en realidad es un tema que debería demandar pues el tiempo de estas personas que están allá sentadas y algún esfuerzo, pues un esfuerzo que trascienda el paseo en el catamarán. Lo paradójico de todo esto, doctor Londoño, es que mientras el presidente Juan Manuel Santos está en el Chocó, velando dizque por la seguridad de ese sufrido departamento, los narcoterroristas inmediatamente se toman un pueblo. Entonces, ¿a qué fue al Chocó el presidente Santos? ¿Cuál es el sentido de autoridad que él tiene? ¿Qué es lo que él hace para que estos narcoterroristas reaccionen como lo hicieron inmediatamente? Él salió del Chocó. En el departamento del Chocó se han hecho toda clase de cumbres de seguridad. Han ido ministros, se han hecho toda clase de ofrecimientos, se han hecho visitas, dicen que ya está arreglado todo el problema, y todos los días está peor. Todos los días está peor. El hecho del helicóptero es un hecho gravísimo. Pusieron al ejército a decir que había sido un accidente cuando el ejército no sabe, no tiene elementos de juicio para sostener esa tesis. Es muy triste que le impongan a un militar la tarea de o faltar a su palabra o tenerla que empeñar sin motivos suficientes para sustentarla. Pero pues de eso es de lo que se trata. Entonces tenemos el caso del helicóptero en el departamento de Antioquia y tenemos el caso del Chocó, del departamento del Chocó, como pruebas inmediatas de la paz que hemos estado viviendo gracias a los acuerdos con las FARC. Y ahora vendrá el tratamiento del tema de los temas, el tema del narcotráfico. Las FARC van a colaborar con el gobierno de Colombia en la solución del problema del narcotráfico. Y nos estamos preparando, por lo pronto, con la eliminación de las fumigaciones y con la eliminación de la erradicación manual de cultivos. Espérense, queridos oyentes de la Hora de la Verdad, lo que va a ser la estadística de cultivos ilícitos en Colombia dentro de unos mesecitos. Recuerden que en toda la zona del Catatumbo, por disposición de una mesa de negociaciones encabezada por el actual presidente de la ANDI, se acordó que no habría erradicación manual de cultivos en el Catatumbo, que es una de las zonas plagadas de coca que tiene el país. ¿Y usted quiere escuchar, doctor Londoño, lo que dijo un juez de restitución de tierras? Dijo que las FARC no deseaban generar desplazamientos masivos. Y estamos viendo que están generando desplazamientos masivos en el Chocó. ¿Quiere que le lea ese párrafo? A ver, el párrafo, ¿a qué se refiere? Es un párrafo de una sentencia de un juez de restitución de tierras, donde habla sobre los desplazamientos de los movimientos guerrilleros. Y dice así: es de importancia resaltar que según la cartografía social construida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con la Comunidad, da como resultado la interpretación que estos grupos guerrilleros no deseaban generar desplazamientos masivos, ya que no era conveniente dentro de su estrategia militar. ¿Cómo le parece eso, doctor Londoño?